Hola de nuevo, seguimos con Carmen, pero ahora vamos a centrarnos en el segundo de sus cortos en el programa, que es I'm Too Busy, esta bella historia que nos lleva a China. Eh, y te quería preguntar principalmente por algo que nos fascinó cuando lo vimos en Viena Shorts, que es estos rituales, ¿no? Durante una época en España podíamos ver mujeres haciendo zumba al aire libre y este fenómeno del jitterbug, pero sobre todo este aspecto ritual en tu corto. Tengo que decir, igual me matarás, que realmente la parte del baile es la que menos me interesaba de la peli. O sea, cero interés en el baile. El tema es que esta película nace de Looking China, que es un programa que tiene lugar en China, entonces invitan a distintos directores de distintos países. Entonces yo tuve que elegir y preparar un poco el guión y bueno, hacer un poco de pre antes de ir a China, no esa vez, sino por primera vez en mi vida. Entonces a mí se me propusieron una serie de temas y los temas me parecían todos espantosos. O sea, realmente como si hubiera podido elegir tema, hubiera elegido otra cosa. Lo intenté, pero no me dejaron y al final dije, vale, Carmen, coge el tema que menos te guste, en el sentido de que le tendrás menos respeto y te atreverás más a romperlo, porque pensé, bueno, voy a pasártelo bien, a experimentar, voy a romper un poco lo que veas, a no tener miedo. Entonces cogí, mira, esto me parecía visualmente horroroso tener que firmar a 200 personas en un parque uniformados con esos trajes terribles. Me parecía un espanto y dije, ahí voy. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que empecé a investigar y yo enseguida me parece todo súper interesante. Entonces, tengo facilidad para esto. Entonces, me di cuenta de que todas las mujeres que hacen jitterbug, que practican jitterbug, que claro, en China aquí igual te juntas para bailar swing, ¿no? En Barcelona, que es muy típico, son 20 personas, allí son 200. Y todo eran mujeres de entre 50 y 60 años. Eso ya dije, clic, aquí pasa algo con el baile. Y después me enteré de que despectivamente las llaman dancing aunties, bueno, en chino, que no sé chino, pero en inglés sería dancing aunties. Y la verdad es que pensé, bueno, empecé a indagar un poco, entonces un poco yo creo que el baile, bueno, por lo que pude descubrir durante mi estancia y la experiencia filmando allí, el baile tiene una función totalmente de desahogo, en el cual participan mujeres que no han tenido, bueno, tuve la oportunidad de conocerlas un poco, sobre todo a la protagonista, pero también a sus amigas. Son mujeres que no han trabajado, se han dedicado, o sea, que no han trabajado de manera remunerada, se han dedicado a tener hijos, se han casado, han estado toda la vida con la misma persona y de repente se encuentran que a los 50, 60 sus hijos son mayores, se emancipan, las relaciones pues han decaído con sus parejas, muchas, no todas, claro, pero muchas han decaído, entonces tiene esta necesidad de bueno, de rellenar un poco. Y el baile es una cosa que les engancha, lo practican cada día y sí que tiene esta función de revivir. De hecho, hay una frase, y perdón por enrollarme, ya acabo con esto, pero hay una frase que dice, if you dance fast enough, the loneliness will not catch you up. O sea, como si bailas lo más rápido posible, la soledad no te atrapará. Y es un poco esa sensación de, después de descubrir esto, mi intención a la hora de filmar, porque el proceso fue muy documental, no tenía un guión cerrado, fue de buscar esa soledad. Fue, vale, necesito encontrar esta soledad que siente esta señora y que la lleva a la necesidad de bailar. Es que pues es lo fascinante, te prometo que este corto nos fascinó cuando lo vimos, porque se mueve en algo que nos gusta mucho, que es un balance entre sentirte muy incómodo y sin necesidad de reírnos a carcajadas que nos haga mucha gracia. Tiene algo ridículo y algo precioso, ese contraste entre el grupo y la soledad, y siempre, finalmente, ¿no?, estando del lado de tu protagonista y un poco respetando ese viaje de la protagonista, pero nos interesaba muchísimo este contraste que vemos en este corto, ¿no? Este juego de contrastes, no sé si nos puedes decir más sobre si es un contraste intencionado. En parte sí, en parte no, supongo. Yo creo que nace un poco de la relación que tuve con la misma realidad que me encontré allí en China y que estaba filmando, porque la barrera de no conocer suficientemente, claro, yo sentía como que tenía que hablar o quería mostrar China de la manera más sincera posible, pero al mismo tiempo no conozco China, no me sentía yo estuve un mes en China, entonces
no tenía tiempo para indagar tanto como me hubiera gustado y poder contar de una manera más sincera, de alguna manera, la vida de Ocean, que es la protagonista. Entonces decidí, bueno, pues ser sincera en el sentido más crudo, que es, vale, pues intenta explicar esta historia siendo fiel a tu punto de vista, que es una chica de Barcelona de 23 años que te sueltan aquí en China y qué piensas, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad? Entonces ahí sí que entra, yo creo, el punto raro, yo interpreto que es de alguna manera como mi Surrealismo juicio. ovni, este punto de vista de Exacto. surrealismo ovni, sí. Exacto, mi juicio sobre todo esto. Pero al mismo tiempo intentando pillar lo que me daba la misma protagonista, Ocean, que era maravillosa, todo el universo que se ve en el corto era tal cual ella. Yo no entendía nada de lo que decía, no hablo chino, ella no hablaba inglés, había una incomunicación verbal fuertísima y eso también yo creo que me llevó a poder observar, claro, estaba obligada a observar más la realidad, es decir, bueno, como cineasta ya hacemos esto, ¿no? Ya no estamos como más entrenados para observar con las imágenes, ¿no? No tanto guiarnos por palabras, pero si estás obligado a hacerlo, no es solo que tú te fijes más en eso, pues es más potente. Y claro, al no entendernos con palabras, se nació este nuevo lenguaje, yo creo, de alguna manera, te entiendo hasta este punto, pero hasta este punto ya no te entiendo, entonces me lo voy a inventar. Esta parte de tu vida que no entiendo, me la invento. Y de ahí Es, nace un poco la parte extraña. es brillante, o sea, en ese núcleo donde está esa historia personal y este surrealismo grupal con tu visión externa, pues no sé, nos toca algo internamente, creo que hablo por todo el equipo, y si Marlene nos gustó y nos enamoró, este es uno de los cortos que nos ha tocado el corazón del programa de este año en particular, así que gracias por ambos, pero en concreto también por Un poco Ampuri, más. sí. Un poco más no lo Bueno, podemos evitar, es que nos me gusta alegro mucho. mucho, no, que va. Y no vemos el momento de ver más películas hechas por Carmen Aumedes, claro, visto esto, dos Yo cortos tampoco que lo vemos veo. los dos en el programa, Ya. así que esperamos más. Pero bueno, por el Q&A oficial lo cerramos ahí. Perfecto, pues muchas gracias.